Bueno, vamos a hablar del tema de flexión en vigas. Vamos a realizar un ejemplo de esta viga. Sí, me dice determinar las tensiones cuando X va a ser equivalente a 6. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta viga, lo que vamos a proceder es trabajar para encontrar el diagrama de momento flector y fuerza cortante por cortes, ¿no? Pero lo primero que tenemos que realizar es el cálculo de reacciones. Entonces, para hacer el cálculo de reacciones, nosotros vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto. Podemos directamente encontrar la resultante de esta reacción en sí de la carga distribuida, que va a ser 2.50 por 2, entonces voy a tener 5, y acá obviamente voy a tener una resultante que va a ser equivalente a 1/2 de la base por la altura, que esto va a ser equivalente a 6,25. Entonces voy a tener la reacción en E por 4 menos 6,25, que va a ser 4 más 2 tercios de 2,50, ¿sí? Más 8 menos 3 por 1 y más 5, que va a ser acá esta carga, por su brazo, que va a ser 2,50 medios, y voy a tener la reacción en E. De la misma manera, por sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, voy a realizar que todo lo que está hacia arriba va a ser positivo. Reacción en B más la reacción en E, y todas las cargas que están en sentido contrario van a ser iguales a 0, y de acá voy a tener la reacción en B. Ahora, lo que vamos a proceder para realizar el cálculo de diagramas, voy a proceder a cortes. Por ejemplo, puedo trabajar con un primer corte que puede estar de esta manera. Puedo trabajar un corte 1, acá puedo tener un corte 2, 3, 4, y con 5 cortes voy a trabajar, ¿sí? Entonces, al proceder los 5 cortes, primeramente trabajo con el primer corte, que va a estar acá. Es una carga distribuida de 2 toneladas metros. La longitud X la voy a medir a partir de A, y voy a tener en sí el momento y la cortante positiva. Entonces la cortante va a ser equivalente a 2 por X, va a ser igual a 0, y tengo la ecuación de la cortante. La ecuación del momento en sí va a estar dado por sumatoria de momentos en este punto igual a 0, entonces voy a tener 2 por X por su distancia, que va a ser X medios, su centroide de este punto, ¿no? Y va a ser igual a 0, estos dos se me va a simplificar y pasa al otro miembro como negativo, X al cuadrado. De la misma manera vamos a trabajar en el tramo BC, que sería este corte que voy a realizar acá. Entonces, al tener ese corte, voy a hacer nuevamente normal, cortante y momento. La cortante me interesa y el momento. Para encontrar la ecuación de la cortante, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces, la cortante, acá ya puedo encontrar la resultante, que va a ser equivalente a una resultante acá de 5, ¿no? Más 5 nada más, y menos 197 sobre 24, ¿no? Entonces de acá saco una cortante que es equivalente a 77 sobre 24. Y este valor de 77 dividido entre 24 sería 3,2083, ¿no? Ahora, si hago sumatoria de momentos en este punto, entonces voy a tener primeramente la resultante, que va a ser 5 por su brazo, que va a ser X menos 2,50 medios. Si yo divido 2,50 entre 2, entonces va a ser 1,25, y tengo acá, ¿no? Menos 197 sobre 24 por su brazo, X menos 2,50 igual a 0, y voy a tener la ecuación de momento flector. Para el tramo CD, de la misma manera se va a proceder a realizar el cálculo en el tramo CD. Acá voy a tener la cortante, el momento que se me va a generar. Entonces voy a tener el momento, primeramente la cortante, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, todo lo que está dirigido hacia arriba positivo. Y voy a realizar lo siguiente: la cortante más 5 menos 197 sobre 24 y más 3, ¿no? Y va a ser igual a 0, y acá voy a tener una cortante de 0,2083 constante.
y sumatoria de momentos va a ser equivalente a 5 por x menos 1,5 va a ser menos 197 sobre 24 por x menos 2,50 más 3 por x menos 3,50 igual a 0 y voy a tener la ecuación en sí de del momento flector, ¿sí? Ahora, de la misma manera, acá el último corte que voy a realizar en el tramo de E, voy a realizar sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Acá voy a tener cortante más 5 más 3 menos 197 sobre 24 igual a 0 y voy a tener una cortante de 0,2083. De la misma manera voy a hacer sumatoria de momentos en este punto, entonces voy a tener momento, acá va a estar de esta forma y este 5 por su brazo que va a ser girar en el mismo sentido, x menos 1,25 menos 197 sobre 24 que va a ser x menos 2,50 más 3 por x menos 3,50 que estaría acá y más el momento que va a ser de 8 igual a 0 y de acá voy a tener la ecuación de momento flector en el tramo DE, ¿sí? Ahora voy a trabajar con el último corte, sería en sí el corte acá. Entonces tengo que encontrar la ecuación de la carga, ¿no? Y lo único que voy a hacer es voy a hacer relación de triángulos. Si 5 es a 2,50, como la carga es equivalente a x menos 6,50. Y eso está acá, ¿no? Entonces esta distancia, lo voy a colocar de esta forma, esta distancia que va a estar esta distancia sería equivalente a x menos 6,50 x menos 6,50. Entonces digo si 5 es a 2,50 de esta expresión, si 5 es a 2,50, como la carga Q que va a tener acá es a x menos 6,50 y tengo esta ecuación de la carga. Puedo utilizar esta o puedo utilizar esta. Entonces lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y voy a tener acá 5 más 3 y más el área que va a ser equivalente a un medio que está acá de la base que va a ser x menos 5 por la altura que va a ser equivalente a la ecuación de la carga que puedo utilizar 2x menos 6,50, ¿no? Y de acá voy a tener la ecuación de la cortante. Para encontrar la ecuación del momento, yo voy a tener el momento, voy a tener 5 por su, acá va a estar la resultante de 5 por su brazo que va a ser x menos 1,25, que es este. Acá va a tener menos 197 sobre 24 por x menos 2,50 que estaría acá. Voy a tener más 3 por x menos 3,50 más 8 y más la ecuación de la carga que sería un medio de la base que va a ser x menos 6,50 que estaría acá por la altura que va a ser la ecuación de la carga que voy a utilizar esta ecuación de la carga, ¿sí? Por su centroide que se va a encontrar acá, a partir de este punto sería equivalente a un tercio de la base. Y voy a estar de esa forma, ¿sí? Entonces, al tener todo esto, voy a tener además la reacción que me va a dar menos 145 sobre 24 x menos 6,5. Entonces, ya puedo dibujar en sí el diagrama, ¿no? Lo que estoy haciendo, estoy sacando ya estas ecuaciones que he encontrado, lo estoy ordenando para el tramo A, B, B, C, C, D, D, E y F, ecuaciones de cortante y ecuaciones de momento flector. Lo único que estoy realizando es acá, estoy uniendo para que me dibuje, les estoy dando un intervalo de 0,10 y me va a dibujar exactamente y estoy trazando en sí la ecuación de la cortante. Y mi gráfica de cortante va a ser de esta forma, ¿sí? Y acá voy a tener para 0, 0,50, 1, 1,50 y voy a tener los valores de cortante, ¿sí? Ahora, además voy a dibujar el diagrama de momento flector. Este diagrama de momento flector voy a trabajarlo de la siguiente manera.
De igual forma, vamos a trabajar en sí, pero siempre estamos acostumbrados de que el momento negativo sea arriba, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer, que esto va a ser menos, a ver si me da directamente, y me va a trazar de esta forma, ¿no? Entonces, vea que acá yo voy a tener el momento, ¿no? Y el momento va a ser negativo. Sabemos que a partir del eje de referencia colocamos negativo hacia arriba y positivo hacia abajo, ¿no? Entonces yo tengo el diagrama de momento flector. Entonces, en esta primera instancia, lo que estamos realizando es trabajar como ustedes conocen, hacer cortes para cada tramo de viga y encontrar ecuaciones para cada tramo y posteriormente realizar el diagrama de momento flector y de fuerza cortante. Acá lo que voy a hacer es otro procedimiento mucho más corto, ¿sí? Mucho más corto. Es el método que trabaja en sí por parámetros iniciales. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy completando esta carga distribuida. Vean, si completo acá, estoy aumentando carga, acá voy a reducir. Entonces, estas dos no va a variar en nada esta viga, ¿no? Y el último corte se me presentaría de esta forma y acá me presentaría la carga Q', ¿sí? Y la carga Q' va a ser equivalente a esta ecuación de la carga que hemos encontrado hace un momento. Vamos a trabajar con el último corte para encontrar el diagrama de toda la viga. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el último corte, vamos a tener lo siguiente, el momento. Acá va a ser una carga distribuida, entonces voy a tener más, va a ser 2 base por altura, la base es X y la altura es 2x por su distancia al centroide que va a ser X medios de la carga distribuida de arriba, que está acá, ¿no? Va a ser menos 197 sobre 24 X menos 2,50 para que sea su brazo a partir de este punto que necesitamos. Para esta carga 3 va a ser más 3 por su brazo que va a ser X menos 3,50 y estaría acá. Además, puedo colocar el momento, que lo voy a colocar acá el momento, más 8, que va a estar acá, por X menos 5,50. Esto tiene un sentido que obviamente le voy a colocar porque cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1, o sea, no voy a variar la ecuación. Lo único que estoy colocando es dónde se me va a posicionar esa expresión de momento, que va a ser X. A partir de acá va a ser 2, 3, 4, 5,50, ¿no? El momento se me ubica a esta distancia y está elevado a 0 por si acaso, ¿no? Ahora, además, voy a tener la reacción, debe ser 145 sobre 24, esta reacción por su brazo que me va a dar X menos 250, 350, 4, 5, 550, 650, ¿no? Que va a estar acá. Y voy a tener posteriormente la carga de abajo, que va a ser menos base, que es equivalente a 2, la altura es 2 toneladas fuerza, pero ¿cuál va a ser la base? La base va a ser toda esta parte, o sea, es la base de la carga distribuida que está dirigida hacia arriba, va a ser toda esa distancia. Entonces voy a tener X menos 2,50, base por altura. He encontrado su área. Ahora su centroide me va a encontrar a la base dividido entre 2. Entonces 2X menos 2,50 medios. Y eso está acá. ¿Sí? Además voy a decir más un medio de la base. La base es esta basecita. Esta base es X menos 6,50, un medio de la base, por la altura que va a ser la carga Q', que es 2X menos 6,50. Por su centroide que se va a encontrar acá, un tercio de X menos 6,50 igual a 0. Ahora, acá estoy trabajando en sí, voy a traspasar a deformaciones, a paréntesis angulares, ¿sí? Entonces voy a empezar a reducir. Esto está como positivo, pasa como negativo, ¿sí? Menos X al cuadrado. Se me simplifican los dos. Negativo, positivo, 197 sobre 24. Y estoy colocando paréntesis angulares X menos 2,50. Menos, está acá, 3
x menos 3,50, ese es menos, pasa más, 145 sobre 24, x menos 650. Acá este 2 con este 2 se me va a ir, x menos 2,50 elevado al cuadrado. Acá este es positivo, negativo 8x menos 5,50 elevado a 0 por si acaso, para que cualquier número elevado a 0 siempre me va a dar 1, ¿no? Entonces va a estar acá, no voy a variar nada. Y menos este 2 con este 2 se me van a simplificar y me va a quedar un tercio. Entonces voy a tener un tercio de x menos 650 elevado al cubo. Entonces yo tengo la ecuación de momento y lo que estoy haciendo es ahora nosotros sabemos que la derivada del momento es equivalente a la ecuación de la cortante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá obviamente tengo un exponente de 1, ¿no? Todos tienen 1, este es 2, este es 0 y este es 3. Entonces voy a empezar a diferenciar. Entonces va a ser 2x acá. Esto baja acá y me va a dar 197 sobre 24, pero acá me va a dar 1 menos 1, va a ser 0. Lo estoy colocando por 0 por este motivo. Dentro de un momento les explico. X menos 3,50 elevado a 0, 145 sobre 24, x menos 650 elevado a 0. Acá esto va a bajar a 2, x menos 2,50 elevado a 1 y menos x menos 650 elevado, este 3 va a bajar acá, se me van a simplificar, elevado al cuadrado. Entonces lo que yo tengo que hacer es verificar cómo evalúo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es verificar, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, en cortantes cuando yo tenga, por ejemplo, un valor de 1? ¿Sí? Un valor de 1. Puedo tener un valor de 1, nada más para verificar. Entonces lo que yo tengo que hacer es 2 por 1. Por ejemplo, cuando x va a valer 1. ¿Cómo evalúo esta ecuación? Este primero sí va a entrar porque va a estar 2 por 1. Acá va a ser, por ejemplo, 1 menos 2,50. Si dentro del paréntesis angular me da negativo, significa que no pertenece al tramo y no lo tomo en cuenta. 1 menos 2,50 me va a dar menos 1,50, entonces no pertenece al tramo. 1 menos 3,50, 2,50 negativo, no pertenece al tramo. 1 menos 6,50 me va a dar negativo dentro del paréntesis angular, no pertenece al tramo. Acá igual 1 menos 2,50 me da negativo, no pertenece al tramo y solo lo único que evalúo es acá. Entonces va a ser 2 por 1 menos 2 y voy a tener acá. ¿Sí? Entonces de esa forma evalúo para cada expresión. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo acá coloqué los valores para verificar si me sale lo mismo con cortes y sale exactamente lo mismo. A ver, ¿qué pasará, por ejemplo, si yo tengo una distancia de 3? ¿Sí? Una distancia de 3. Entonces voy a decir menos 2 por 3 acá, ¿no? Acá voy a colocar más 197 sobre 24. Hablo paréntesis angular 3 menos 2,5 elevado a 0. ¿Sí? Vean lo que voy a hacer. Menos 3 menos 3,50 más 145 sobre 24, 3 menos 6,50 elevado a 0. Vean acá, más 2, 3 menos 2,50 elevado a 1 y menos 3 menos 6,50 al cuadrado. Ahora, acá lo que tengo que ver, nada más he reemplazado el valor de x3. Ahora, 3 menos 2,50, perdón, acá primero, esto pertenece al tramo. 3 menos 2,50 me da signo positivo, entonces pertenece al tramo. Cuando x, estamos evaluando cuando x vale 3. 3 menos 3,50 es negativo dentro del paréntesis, entonces esto no pertenece al tramo. 3 menos 6,50 me da negativo dentro del paréntesis angular, entonces tampoco pertenece al tramo. 3 menos 2,50 me da positivo, entonces tengo que evaluar
3 menos 650 me da negativo, entonces esto no pertenece al tramo. Entonces solo tendría que evaluar esto, esto y esto y sumo y me va a dar el valor, ¿sí? De esa manera nosotros podemos trabajar o calcular en sí los diagramas con una sola ecuación, ¿sí? Entonces, al tener en sí los diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector, trabajo de esa manera. Entonces, ahora tiene sentido. ¿Por qué estoy elevando a cero y estoy mostrando acá? Porque si no elevaría esto a cero, entonces esto y esto se me va a sumar y no va a funcionar de manera correcta. Acá lo que reemplazo es para ver si pertenece o no pertenece al tramo, y si dentro de estos paréntesis angulares le sale negativo, significa que no pertenece al tramo, y si le sale positivo, pertenece al tramo, ¿sí? Entonces mi diagrama va a ser correcto y vean, el procedimiento es mucho más corto. Ahora, vamos a calcular las propiedades geométricas de la sección. Hemos propuesto una sección de 30 por 50 y 5 de espesor. Es un perfil en T. Entonces voy a tener el área 1. Estoy dividiendo, por ejemplo, acá esta parte que es área 1 y esta parte es área 2. Entonces va a ser 30 por 5, 150. Y acá va a ser 5 por 45, 225. Y voy a tener un área total. Voy a calcular y al centro de gravedad. Voy a suponer primeramente que mi eje está en la parte de abajo. Entonces voy a decir, primeramente el área 150, que es de este elemento 1. El elemento 1 está hasta acá por si acaso. Por su centroide. Su centroide va a ser equivalente a 45 más 2,5, 47,5. Y está acá. Más el área 2, 225 por su centroide, que va a ser 45 medios, que es 22,5. Dividido entre la sumatoria de las áreas, voy a tener 32,5. De la misma manera voy a trabajar con Z al centro de gravedad. Voy a tener el área, primeramente, que va a ser 150 por su centroide, que va a ser 15, ¿no? Más el área 2, 225, por su centroide en Z va a ser también 15 dividido entre la sumatoria de las áreas. Tengo el centroide y lo he trabajado acá con rojo. Entonces acá se encuentra Z y acá Y. Y este sería mi centroide de mi elemento. Ahora, al tener el centroide, lo que tengo que trabajar es calcular en sí el momento de inercia en Y, porque estamos trabajando todo en el plano Y, XY. X va a ser la longitudinal, perdón, XZ, y Y está en este sentido, ¿sí? Y mi sección en T está algo así, ¿sí? Entonces estoy tomando YZ para determinar, y la longitudinal va a ser el X. Entonces sabemos que del primer elemento va a ser la base por altura al cubo sobre 12, 30 por 5 al cubo dividido entre 12, más el área, que va a ser 150, por la distancia del centroide al punto de aplicación, que va a ser 17,5. Perdón, 17,5 menos 2,5, entonces va a ser 15, ¿no? Más la base, que va a ser 5 por 45 al cubo sobre 12, estaría trabajando en esto, más el área, que es 225 por la distancia del centroide al centroide del elemento 2, 10 al cuadrado. Y voy a tener 94.531. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, los 92.531, puedo utilizar el programa, ¿no?, para verificar. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Entro al programa y busco la sección en T. Entonces, acá yo tengo 30, la altura es 50 y los espesores son de 5, ¿sí? De 5. Entonces, este espesor es 5, este espesor es 5 y la altura total es 50 y la base es 30. Le coloco calcular y me da, vean, acá me da el área 375 y yo voy a tener en sí el área total 375, correctamente. El centroide 32,5 y 15, que, bueno, acá está. 32,5 y 15, está bien, perfecto. Ahora, el momento de inercia yo necesito en sí en X, que sería acá 94.535. 94.531, perdón, 94.531,25. Entonces,
trabaja, funciona de manera correcta. Ahora, voy a ubicarme dos puntos que van a ser el punto A y B, ¿sí? Voy a ver cuando X valga 6. Cuando yo X valga 6, vean el momento, estamos trabajando primeramente con momento, 10,52 negativo. O sea, ¿qué significa cuando yo tengo negativo? Que cuando mi elemento va a estar de esta manera, ¿sí? Negativo. Compresión, tracción, ¿no? Entonces yo sé que esta parte de acá arriba se me va a encontrar en tracción y compresión. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a tener el momento sobre la inercia, o sea, voy a tener el sigma de A va a ser equivalente al momento en Y sobre la inercia en Y por la distancia Z. Eso es lo que estoy haciendo. El momento en Y estoy encontrando que es 10,52. El momento de inercia hemos encontrado y la distancia es del centroide en sí al punto A, que va a ser 17,5. Entonces voy a tener 194,75. Y en compresión, entonces lo de abajo va a estar comprimido. Toda esta parte, si yo graficaría mi elemento, toda esta parte va a estar en compresión, ¿sí? Entonces lo que voy a tener, acá lo único que estoy haciendo, tienen que tener en cuenta las unidades, porque estoy transformando acá kilogramos centímetro para que se me pueda. Entonces lo único que estoy haciendo, 10,52 por 1000 y por 100, y voy a tener en kilogramos centímetro, lo voy a dividir entre 94.531 centímetros a la cuarta y voy a multiplicar por 17,5 y voy a tener 194,75. Y de la misma manera voy a encontrar para sigma B, y lo único que cambia es la distancia del centroide al punto B, que es 32,5 acá, ¿sí? Entonces mi diagrama tridimensional va a ser de esta manera. Mi momento está en esta forma, compresión acá, tracción acá. Entonces mi diagrama de tensiones por efecto de flexión va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, yo puedo verificar en SAP 2000 y lo voy a hacer rápidamente. Entonces voy a entrar a el nuevo modelo, va a ser nuevo. Lo voy a colocar en unidades de tonelada metro, ¿sí? Tonelada metro. Voy a definir materiales, voy a modificar, por ejemplo, acá lo puedo colocar a 0. Nada más voy a cambiar eso, ¿sí? Ok, ok. Voy a definir propiedades de la sección transversal, añadir nueva propiedad y voy a colocar la sección en T. Entonces, acá digo, la altura es 0,50, la base o el T2 es 0,30 y el espesor es 0,05 y acá voy a tener 0,05, ¿no? Y lo voy a colocar con el nombre de viga. Acá está el material acero, entonces ok y ok. Ahora me voy a coordenadas del sistema, me voy a generar la coordenada 0, me voy a generar coordenada 250, acá me voy a generar 350, 350, 550, 550, acá voy a tener 650 y por último voy a tener 9, ¿no? 650 y 9. Me voy a generar en Z1, nada más para que se me vea mi cuadrícula, ¿sí? Cuando yo tenga XZ. Entonces, cuando yo tengo ya tengo mi grilla, lo que voy a hacer es voy a empezar a dibujar. Voy a seleccionar viga y voy a dibujar en sí mi viga de esta manera. Bien. Voy a colocar los apoyos. Acá tengo a asignar joints restricciones. Tengo un apoyo de segundo orden y acá asignar joints restricciones un rodillo, ¿no? Ahora acá tengo una carga distribuida. Coloco asignar frame load distribuida y le voy a colocar una carga distribuida de 2 toneladas metro gravitacional, ¿no? Hacia abajo. Y está ahí. Ahora acá tengo una carga triangular. Le coloco asignar frame load distribuida y voy a colocarle en distancias absolutas. Cuando vale 0 y cuando valga 250
voy a tener una distancia de 5, o una carga de 5, perdón. Y va a ser gravitacional. Y vean, ya tengo la carga de 5. Acá tengo una carga puntual, coloco asignar join loads fuerzas. Y voy a tener en Z, voy a tener una carga de menos 3, ¿sí? Y acá voy a tener un momento, que va a ser equivalente de 8. Coloco asignar join loads fuerzas y voy a colocar el momento en el eje de las Y's de menos 8, ¿sí? Menos 8. Si nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, de manera tridimensional, entonces la dirección del momento, vean cómo está, en qué sentido. Y tengo que aplicar el criterio de las reglas de la mano derecha para ver si está funcionando de manera correcta. ¿Está correcto? Sí, entonces ya he cargado la viga. Ahora voy a definir que no analice a efecto de peso propio. Entonces coloco acá 0. Ok. Ahora, analizo en el plano XY y voy a trabajar solo análisis por efecto de carga externa. Entonces puedo colocar viga ejemplo 1. Listo. Y me va a dar en sí, lo primero que tengo que ver son mis diagramas. Puedo ver el diagrama de momento flector, y lo puedo colocar como valores. A ver, déjenme ver, ya está. Y vean que, por ejemplo, para donde tengo el apoyo, que va a ser a 250 menos 6,25. Entonces acá 6,25. En el otro apoyo, cuando va a ser equivalente a X, que voy a tener, X va a ser 2, 3, 4, 650 menos 10,42 y menos 10,42. Entonces mi diagrama está funcionando de manera correcta y vean que el diagrama es idéntico, ¿no? Acá obviamente estoy trabajando a mayor escala, que también se puede graficar de esta manera. Si nosotros quisiéramos definir, por ejemplo, al doble, y lo puedo colocar y vean que me va a dar una escala mucho mayor, ¿no? Entonces lo puedo colocar, por ejemplo, a 1,3, ya le voy a aplicar, y vean que mi diagrama es idéntico a lo que yo he encontrado. Entonces está trabajando de manera correcta. Ahora, lo que quiero es verificar tensiones. Para verificar tensiones es acá, y me dicen tensiones cuando X valga 6. Voy a colocarle en unidades de kilogramos centímetro al cuadrado, ¿no? Kilogramos centímetro al cuadrado. Entonces voy a colocar, no lo voy a colocar, le coloco automático para que me dibuje mi diagrama de tensiones. Entonces, ¿dónde se me va a encontrar en sí la distancia 6? Va a ser 2,50, 3,50, 5,50 en el tramo de E, ¿no? En el tramo de E. Entonces, estaría en este tramo que sería a una distancia de 0,50. Entonces voy a colocar 50. Y vean que acá yo tengo 194,77 en tracción y menos 361,71. 194,77. Entonces, si nosotros verificamos de acuerdo a cálculo, 194,75 en tracción. Perfecto. Y en compresión tengo menos 361,71. Entonces, menos 361,71. Obviamente esto varía un poquito por los decimales que nosotros estamos acortando, ¿no? Entonces vean que me dibuja exactamente el programa, me dibuja el diagrama de tensiones normales por efecto de flexión de toda la viga, ¿no? Yo puedo encontrar acá para cualquier punto de la viga. Voy a colocar que vea, por ejemplo, en una pantalla en blanco para que se pueda ver mucho mejor. Entonces ahí se ve muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, sobre cualquier punto, ¿sí? El punto de tracción y de compresión que se me van a presentar, ¿sí? Entonces con esto hubiéramos terminado el ejemplo. Muchas gracias.